disminuyen después de un tratamiento eficaz. Su valor normal por lo general es menor a 30 unidades sobre mililitro. Y bueno, debemos de tener en cuenta que también se puede elevar ante otros cánceres como el de pulmón, colon, páncreas, ovario. Siguiente, por favor. Está el marcador CA2729, que también es usado para observar a pacientes con cáncer de seno durante y después del tratamiento. Su nivel por lo general es menor a 40 unidades sobre mililitro. Y bueno, también puede estar elevado en otros cánceres como el de colon, estómago, riñón, pulmón, ovario, páncreas, útero e hígado. Siguiente, por favor. También es importante la HER2, que es una proteína que hace que crezcan las células cancerosas. Y bueno, se encuentran en mayores cantidades anormal en la superficie de las células cancerosas de mama. El estándar de oro para la identificación del HER2 es la hibridación in situ fluorescente, que es el FISH. Y bueno, los cánceres con HER2 positivo crecen y se propagan más rápido que otros tipos de cáncer. Y bueno, todos los tipos de cáncer deben ser sometidos a esta prueba. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar a la estadificación. Vamos a ver la clasificación TNM, que ya nos ha mencionado mucho la maestra, donde T pues, va a ser el tumor, la N el nódulo y la M pues la metástasis. Entonces, en base a esto, de acuerdo al estadio, vamos a poder dar un tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Ok, en los estadios de la enfermedad vamos a tener el 1, el 2A, 2B, el 3A, 3B y el 4. En el estadio 1 nos dice que va a haber, bueno, este 1, que es un tumor de 2 centímetros o menos en su diámetro mayor, pero no se van a palpar ganglios axilares y no hay una metástasis a distancia. En el estadio 2A, vamos a tener un tumor mayor a 2 centímetros y hasta 5 centímetros y lo mismo, no se palpan ganglios axilares y no hay metástasis a distancia. En el estadio 2B es un tumor mayor a 5 centímetros y aplica lo mismo, no se van a palpar ganglios axilares y no hay metástasis. En el estadio 3A es un tumor de cualquier tamaño con extensión a pared torácica o a pie. Y en este caso sí hay ganglios axilares fijos del lado del pulmón y pues no hay metástasis a distancia. Y ya en el estadio 4 pues vamos a encontrar pues todas las anteriores, como podemos ver en la tabla que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Y esto es para dar un pronóstico. Bueno, aquí les colocamos una tabla a grandes rasgos. Aquí nada más va a mencionar los estadios 2 y 3 sin mencionar que hay A y B. Siguiente, por favor. Ok, pasando a tratamiento, este va a depender de la estadificación de la neoplasia según los criterios establecidos. Podemos encontrar una enfermedad temprana, una enfermedad localmente avanzada y una enfermedad metastásica. Siguiente, por favor. Ok, en la enfermedad temprana, el objetivo de curación es que la mayoría de los tumores se van a abordar quirúrgicamente y los resultados anatopatológicos van a tener una planificación para su tratamiento adyuvante con quimioterapia. En la enfermedad localmente avanzada, se da inicialmente terapia de medicamentos quimioterapéuticos no, neoadyuvantes y esto va a ser para reducir el volumen tumoral para que así haya la posibilidad de resección mediante una cirugía.
Siguiente, por favor. En la enfermedad metastásica, el objetivo pues va a ser la paliación y da para aumentar la probabilidad de sobrevida, para disminuir los síntomas asociados al tumor y para pues dar una calidad de vida. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la cirugía, la mayoría de los pacientes se someten a cirugía a fin de extirpar el cáncer de mama. Entonces, la cirugía para extirpar el cáncer de mama, pero, bueno, el cáncer, pero más bien no la mama, está la lumpectomía y la mastectomía parcial. Siguiente, por favor. Ok. No, sí, la anterior. Disculpe. En la mastectomía parcial se va a extirpar la parte de la mama que tiene cáncer y algo de tejido normal que la rodea. Y la lupectomía es para extirpar el tumor, o sea, la masa, y una pequeña cantidad de tejido normal alrededor de esto. Como vemos en la imagen, solo son Nada más, pequeñitas. no le llamamos mastectomía parcial. Pueden ser nodulectomías, que solamente se saca la lesión, pueden ser lumpectomías, en donde dejamos como mínimo 1 milímetro de margen, o cuadrantectomías, ¿sí? Que es la resección de un cuadrante. Y a esto le llamamos cirugía conservadora. Ok, ¿Ok? sí. Gracias, doctora. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, aquí igual pues traen el mismo nombre, pero ya nos explicó la doctora. Y va a existir la total, que es la simple, y la línea de puntos muestra el lugar donde se extirpa toda la mama y se puede extirpar algunos ganglios linfáticos debajo del brazo. Y la radical o modificada, la línea de los puntos muestra el lugar donde se extirpa toda la mama y algunos ganglios linfáticos, pero también puede extirparse parte de los músculos de la pared torácica del pecho. Siguiente. Ok, para el tratamiento podemos tener igual la radioterapia, que va a ser pues con rayos X o algún tipo de radiación, para destruir las células cancerosas o impedir que crezcan. Tenemos la quimioterapia, es medicamentos que van a interrumpir el crecimiento de las células cancerosas. Igual puede haber terapia con hormonas y la terapia dirigida con anticuerpos monoclonales o inhibidores de la tirosina. Siguiente, por favor. Y bueno, el estadio y las características de nuestro tumor pues son factores más importantes relacionados acerca de nuestro pronóstico. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la prevención farmacológicamente hay una reducción del cáncer al menos del 40% y quirúrgicamente a través de la mastectomía profiláctica del 90%. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, si quieren poner donde se habían quedado, desde los marcadores tumorales. Ok. Bueno. El marcador tumoral en mama por lo general es el CA15-3. El único problema de este marcador es que no es un marcador específico, primero. Segundo, y que solo se eleva cuando la carga tumoral es mucha. Entonces, en realidad, muchas veces no nos sirve. Se tiene que pedir por norma, pero no es un marcador de mucha utilidad para el cáncer de mama. Y es el único marcador al cual nosotros vemos. Hay cánceres, como por ejemplo el mucinoso, que podrían marcar al antígeno carcinoembrionario, sin embargo, su uso no es aplicable, ¿sí?
Entonces, el marcador tumoral 15-3, pero no es de mucha utilidad. Hay que tener reservas con eso, ¿sí? La que sigue, doctora, en cuanto al tratamiento, no, el SA2729 casi no se utiliza, es un marcador muy inespecífico. La que sigue, doctora. Y el HER2, vamos a tener que hay una clasificación molecular del cáncer. El HER2 no se solicita como un marcador tumoral, sino como parte de la clasificación molecular o de inmunohistoquímica del cáncer de mama. ¿Qué es esto? A través de una reacción de PCR de inmunohistoquímica se busca la reacción de los receptores de estrógeno y progesterona, ¿sí? La presencia del HER2-Neu y la sobreexpresión de lo que es el Ki67. Y de acuerdo a esto tenemos 4 subtipos moleculares, ¿sí? Que son el luminal A, en donde vamos a tener receptores de estrógeno y progesterona que pueden ser positivos o negativos, HER2 negativo y un Ki menor del 20%. Luego tenemos al luminal B, que se divide en 2. El luminal B, que puede tener receptor de estrógeno y progesterona positivos o negativos, ¿sí? El HER2 puede estar positivo o puede estar negativo, entonces le llamamos luminal B con HER2 positivo o HER2 negativo. Luego tenemos el triple negativo. Aquí la característica es que el Ki mide más del 20%, ¿sí? Se sobreexpresa en más del 20%. El triple negativo, en donde vamos a tener receptores de estrógeno y progesterona negativos, con un HER2 negativo e independientemente del Ki, ¿sí? A esto lo conocemos como triple negativo y luego viene el HER2 sobreexpresado, en donde tenemos receptores de estrógeno y progesterona negativos con un HER2 positivo. Entonces, esta clasificación molecular del cáncer es donde nosotros vemos la presencia de receptores positivos o no y del HER2. ¿Por qué razón? Porque a través de esta nosotros podemos dar terapia hormonal, como son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, que es el tamoxifeno o el raloxifeno, ¿sí? Cuando los receptores de estrógeno están positivos. Y cuando el HER2 está sobreexpresado, vamos a dar la adyuvancia o la neoadyuvancia con trastuzumab, que es el Herceptin, ¿ok? Entonces, para esto nos va a servir la clasificación molecular, es donde determinamos el HER2, ¿ok? La que sigue, doctora. Ahora, ¿cómo se va a estadificar el cáncer de mama? La estadificación en realidad no es muy laboriosa, sí, es de fácil aprendérsela. Vamos a ver que primero tenemos el T, que es el TX. ¿Cuándo decimos que es un TX? Cuando muchas veces las pacientes no llegan tratadas y no sabemos el tamaño exacto del tumor. La T, acuérdense que mide el tamaño del tumor. Después tenemos el T0, en donde nosotros no vemos ninguna lesión, ¿sí? Pero por alguna razón se hizo biopsia y salió que había un carcinoma. T microinvasor, que es un tumor que mide menos de 1 milímetro, ¿sí? Es invasor, pero mide menos de 1 milímetro y puede haber varios focos de microinvasores que no miden más de 1 milímetro, ¿ok? Después tenemos al T1 que se divide en A, B y C. El A es un tumor que mide 0.5 milímetros. El B es un tumor que va de 0.6 milímetros a 1 centímetro. El C, el T1C, es un tumor que mide más de 1 centímetro, 1.1 centímetro a 2 centímetros. Luego viene el T2, que es tumor que mide más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Luego el T3, que es un tumor mayor de 5 centímetros. Pueden ser 10, 12, 15, 20, ¿sí? Y el T4, que se caracteriza y se divide en 4, que es el A, que es un tumor fijo a la pared costal.
El B es un tumor que infiltra la piel y aquí hay una característica. Que va a infiltrar la piel, puede tener ulceraciones, piel de naranja, nódulos satélites a los que le llamamos, ay, se me fue el nombre, cutánides, ajá, que están dentro del área de la mama, ¿sí? Todas estas características tiene el T4B. Luego viene el T4C, que es la suma de la A más B. Y luego viene el T4D, que es un cáncer de mama de características especiales. Es un cáncer de mama de tipo inflamatorio. ¿Por qué llamamos que es un cáncer de características especiales? Porque si lo vieron alrededor de la clase, el cáncer de mama va a pasar años incluso en que alcance un tamaño tumoral grande. Pero el cáncer de mama inflamatorio es un cáncer que se produce en un promedio de 6 meses y se caracteriza porque hay eritema de la piel, hay edema de la piel, pero no hay una masa palpable como tal y puede tener piel de naranja. Y esta va a estar dada sobre todo la piel de naranja por la presencia de émbolos tumorales a nivel de lo que son los linfáticos de la dermis de la piel. ¿Sí? Esa es la característica que forma la piel de naranja. Entonces, el T4D es un cáncer inflamatorio de la mama. Después viene el N, en donde el N0 es el NX, no tenemos evidencia, como cuando las pacientes ya fueron tratadas y les quitaron los ganglios, y no sabemos cuántos ganglios se quitaron. Luego viene el N0, en donde clínicamente no hay evidencia de ganglios palpables. Luego viene el N1, que es la presencia de ganglios palpables, pero que van a ser ganglios pequeños y móviles, no ganglios fijos. Y luego viene el N2, que se divide en A y B, que es la presencia de conglomerados a nivel axilar, ya sean que son ganglios fijos entre sí o ganglios pegados a la pared. Y luego el NB, que es la presencia de ganglios a nivel de la mamaria interna, pero que no hay ganglios a nivel de la axila. Luego viene el N3, que se divide en A, B y C. Y el A nos va a decir que son ganglios infraclaviculares. El B van a ver que son ganglios supraclaviculares. Y el C van a ser ganglios a las cadenas de la mamaria interna. ¿Ok? Y luego viene el M, que se divide en MX cuando no sabemos si hay metástasis o no. El M0 cuando no hay metástasis. Y el M1 cuando hay metástasis. ¿Cuáles son los sitios a donde metastatiza el cáncer de mama? Van a ser al hígado, primero al pulmón, hígado, hueso, que es el más frecuente, y cerebro. Hasta aquí, y luego se van a agrupar cada uno de los estadios en estadios 1, estadio 2, estadio 3 y estadios 4. Los estadios 1 y 2 se consideran como cánceres tempranos, ¿sí? Los estadios 3 se consideran como cánceres localmente avanzados. Y los estadios 4, pues son los cánceres metastásicos. ¿Por qué los agrupamos en estadios? Porque de acuerdo al estadio clínico es como nosotros vamos a dar un tratamiento, ¿ok? ¿Cuáles son los tratamientos que existen a nivel del cáncer de mama? Ok. Bueno, aparte de lo que le vamos a dar el TNM, pues vamos a ver la clasificación molecular del cáncer agrupada al TNM para dar un tratamiento, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, No, ¿sí? doctora. ¿Se me escucha? Ok. Entonces, de acuerdo al estadio, ¿cómo manejamos los estadios tempranos, que son los estadios 1? Cuando tenemos un cáncer in situ de la mama, se puede manejar de dos formas, en forma conservadora o en forma radical. ¿En qué consiste la forma conservadora? Pues en hacer lumpectomías, que es lo que más se hacen, cuadrantectomías, ¿sí? Pero todas estas cirugías conservadoras van a ir seguidas ¿de qué? De radioterapia. O bien podemos hacer mastectomías, no son tanto radicales, es una mastectomía simple. ¿Por qué? Porque el cáncer in situ de la mama no da metástasis a los ganglios. ¿Ok?
Entonces, podemos hacer una mastectomía simple y con esto nos evitamos el radiar a la paciente. No quitamos los ganglios, solo quitamos la mama. En el estadio 2, que comprende al estadio 2A y 2B, en el 2A son tumores que no tienen ganglios axilares, que el N es 0, o bien cuando tenemos un estadio 1 y un N1, entonces corresponde a un estadio 2A. En estos pacientes el tratamiento de inicio va a ser ¿qué? La cirugía. Y puede ser cirugía radical. Bueno, es una mastectomía simple, más ganglio centinela, o bien una cirugía conservadora, más ganglio centinela, más radioterapia. Toda la cirugía conservadora tiene que llevar radioterapia. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es que le vamos a poner un medio, en este caso es tecnecio marcado con renio, a nivel de lo que es la lesión tumoral, ya sea peritumoral o a nivel del pezón, donde se inyecta este radiotrazador. Y luego a través de una gamasonda vamos y lo buscamos. ¿Qué hacemos al encontrar el ganglio? Que es el que va a marcar primero. Este ganglio se envía con el patólogo. Pueden ser 1, 2 o 3 de 3. Se les envía al patólogo y el patólogo va a verificar si este ganglio tiene cáncer. Si el ganglio centinela es negativo, omitimos la disección de la axila. Si el ganglio centinela es positivo, tenemos que llevarla a una disección radical de la axila, porque podemos clínicamente no tocar ganglios, pero histopatológicamente pueden estar positivos, es decir, pueden tener cáncer. En los estadios 2B, que es un T3, o hay 2B, que son T2, N1, que son tumores menores de 5 centímetros, tenemos que valorar el tamaño de la mama y si esta paciente puede ser candidata a cirugía. Si puede ser candidata a cirugía, la llevamos de inicio a cirugía y de igual forma podemos hacer cirugía conservadora y podemos hacer ganglio centinela o de una vez la disección radical de axila. Ahora, ¿cuándo valoramos si hacemos una cirugía conservadora? Cuando tenemos lesiones únicas, que en la mastografía no se vea multicentricidad o multifocalidad. ¿Qué quiere decir? Que no haya más focos de tumor en otra parte de la mama, ¿sí? Que la mama sea favorable y que la paciente pueda ser candidata a recibir radioterapia, ¿ok? Entonces le podemos pedir a la paciente, podemos hacerle a la paciente una cirugía conservadora. A partir del estadio 3, que consideramos tumores localmente avanzados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que pueden ser desde el 3A, 3B, ¿qué es lo 3C? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero a estas pacientes las vamos a llevar a quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué razón? Porque por el tamaño tumoral y la presencia de ganglios puede haber ya micrometástasis circulando a nivel de la sangre. Y entonces, ¿qué hacemos? Que no se vean en los estudios de extensión que hacemos. Y por esta razón, para disminuir esa enfermedad micrometastásica, nosotros tenemos que darle quimioterapia neoadyuvante, esperar que la lesión tumoral disminuya y posteriormente llevarla a la cirugía. Por lo general, en estas pacientes en estadios 3B, 3A, ya no hacemos ganglio centinela, sino que ya vamos directo a la disección radical de axila, porque los tamaños tumorales tienen un alto porcentaje de tener ganglios tomados o ganglios con enfermedad. Incluso vamos a ver que hay protocolos que hacen para tratar de hacer cirugías menos radicales, pero lo adecuado es llevarlas a la disección radical de la axila. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos después de la quimioterapia neoadyuvante? Pues hacemos una mastectomía radical modificada y posteriormente estas pacientes se tienen que radiar. En los estadios 2A, si son tumores menores de 4 centímetros,
que no haya permeación linfovascular, que el grado no sea 3, muchas veces estas pacientes pueden no llevar radioterapia adyuvante. Y en el estadio 4, ¿cuál va a ser el tratamiento? Aquí le llamamos tratamiento paliativo. En el estadio 4, las pacientes ya van a tener metástasis. Y de acuerdo al sitio de metástasis, a la localización y al número de metástasis es como podemos darle tratamiento. ¿Ok? Pero puede ser ya quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa e incluso cirugía paliativa. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nos llegan con sangrado en la mama, que son mamas que se pueden quitar quirúrgicamente aunque esté tomada la piel, y que por el sangrado ella constantemente nos llegue con anemia, en malas condiciones, y lo que hacemos es llevarla a una mastectomía, a veces le llamamos de limpieza o mastectomía paliativa. O bien, si está sangrando mucho esta paciente, no en ese momento no la podemos operar o todavía no completa su protocolo, la podemos llevar a radioterapia hemostática. Al igual, si tiene metástasis en pulmón, en hígado, quimioterapia paliativa, o por ejemplo, si tiene metástasis en huesos de columna, cadera o fémur que consideremos que se pueden fracturar, les damos radioterapia. O bien cuando ya llegan con dolor, muchas veces llegan seccionadas por las lesiones en los huesos que hace que la columna se lisen los huesos y la médula quede expuesta y se secciona. Entonces a estas pacientes les damos radioterapia paliativa. Y de acuerdo al reporte de patología de la pieza, es como nosotros vamos a indicar el tratamiento adyuvante. Muchas veces cuando operamos en estadios T2 nos dicen, ¿saben qué? El ganglio centinela es positivo, la pieza tenía permeación vascular y linfática, el tumor medía más de 2 centímetros. En estas pacientes tenemos que llevarlas a quimioterapia adyuvante. Y si algún factor de riesgo para recaída, ya sea estadio grado alto, permeación vascular o infiltración neuronal, o pacientes que sean menores de 40 años, que sean triple negativo en su biología molecular, estas pacientes tienen que recibir radioterapia adyuvante. ¿Sí? Este es el juego que tenemos después de recibir el resultado de la pieza que quitamos y el resultado de que ya sabemos de la biología molecular del cáncer. Y de acuerdo a eso es como a la paciente la llevamos a un tratamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. ¿Hasta ahorita se va entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Mande. ¿Alguien quiere preguntar? No, que estamos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, después de que ya la estadificamos, le enviamos algún tratamiento, pues tenemos que darle un seguimiento a esta paciente. ¿Sí? Hay otros, genes que podemos determinar, sobre todo en aquellas pacientes que tienen tumores menores de 1 centímetro, ¿sí? Que pueden ser pacientes de riesgo, por ejemplo, las que sobreexpresan BRCA. Podemos hacer paneles como el Oncotype, que es un, como le dijera, que es una prueba diagnóstica en donde se investigan 21 genes, sobre todo para pacientes en los cuales por tamaño tumoral, que sean menores de 5 milímetros, no tengan un beneficio de la quimioterapia. Y lo que sabemos, lo que queremos saber aquí con estas pacientes es qué tanto riesgo tienen para la recaída, y por eso pedimos estas paneles de genes. Tenemos lo que es el Oncotype, que ve 21 genes, y el MamaPrim, que ve 70 genes. Entonces, en base al reporte de estos genes, nosotros decimos, esta paciente es una paciente de alto riesgo para recaída, hay que darle quimioterapia. O bien, esta paciente es una paciente de bajo riesgo para recaída,
la mantenemos en observación, ¿sí? Y en aquellas pacientes que sobreexpresen BRCA, son pacientes que tienen que ir a consejo genético. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que el BRCA va a estar relacionado tanto con la producción del cáncer de mama como con la producción de cáncer en otros órganos, como cuáles, como los ovarios o como el endometrio. Entonces, estas pacientes, si tienen BRCA sobreexpresado y tienen familia con cáncer, ya sea de mama, ovario, colon, ¿sí? Páncreas, estómago, en ellas tienen que ir a un consejo genético, porque si son jóvenes y triple negativo, para valorar el beneficio de quitar la mama contralateral y de quitar los ovarios, ¿sí? Para disminuir el riesgo de cáncer en la otra mama, el riesgo de cáncer en los ovarios. Entonces, estas pacientes con BRCA sobreexpresado pues tienen que ir a un consejo genético. Ahora, ¿hasta aquí preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. ¿No? Bueno. ¿Cómo se da a la paciente que tiene receptores de estrógeno positivos? Vamos a darle el tratamiento hormonal, ya sea con moduladores de los receptores selectivos de estrógeno y progesterona, como les dije, ya sea tamoxifeno o raloxifeno. Por lo general, esto los preferimos dárselo a las pacientes premenopáusicas. ¿Por qué? Porque tenemos los inhibidores de aromatasa que van a ser el letrozol, el anastrozol, el exemestano, pero que estos van a producir a nivel del hueso osteoporosis. Entonces, a las pacientes premenopáusicas no está indicado, ¿sí? Y el manejo, como les digo, puede ser tanto con tamoxifeno, anastrozol, letrozol, exemestano, como forma de hormonoterapia adyuvante para las pacientes con receptores de estrógeno positivo. Las pacientes que sobreexpresan HER2 se les da el trastuzumab por un periodo de 18 meses, ¿sí? En forma adyuvante. Y en el seguimiento, pues lógico, a la paciente durante el primer año, ya una vez que vimos que la paciente está controlada de su cáncer, en el primer año la vamos a revisar cada 3 meses, en el segundo año cada 4, en el tercer año de 4 a 6, y en el cuarto año cada 6 meses, y a partir del quinto año cada año, ¿ok? Y siempre estar al pendiente, pues, acuérdense que puede haber tanto recaída en la otra mama como la presencia de otros tumores primarios, ya sea endometrio o ovario. Entonces siempre hay que estar al pendiente de esto. Y durante el seguimiento, pues lógico que vamos a pedir los estudios de extensión, o en este caso ya son estudios de control. En los estadios tempranos, por lo general, por ejemplo, en el cáncer in situ, sabemos que no va a los ganglios, sí, menos del 1% va a ganglios axilares. Entonces, lo que le pedimos, pues, es una mastografía y ultrasonido de control. En el estadio 2A, le pedimos su mastografía, su tele de tórax, su laboratorio. Mastografía y ultrasonido mamario. A partir del 2B hasta el 3C le pedimos lo que son la mastografía, el ultrasonido mamario, la placa de tórax, el laboratorio, pero como ya tenemos un riesgo más alto de que tengan metástasis a otros órganos, pedimos ultrasonido hepático y pedimos gamagrama óseo, ¿ok? Para vigilar el hígado, para vigilar el hueso. Y en los estadios 4, pues por lo general son estadios paliativos, de acuerdo a cómo el paciente se encuentra. Si tiene un buen ECOG, pues seguimos pidiendo los estudios de control, que son a partir del 2B, los que ya les había mencionado. ¿Ok? En estas pacientes, lógico, si tuvieron metástasis pulmonares, hay que pedir tomografías de tórax de control o tomografías de abdomen y pelvis para ver en el hígado que no haya aparición en los ovarios. El cáncer de mama puede metastatizar a los ovarios. Entonces, este es el control que vamos a hacer.
Y en el seguimiento anual, de acuerdo al estadio, pues vamos a pedir los estudios necesarios. Y lógico, pues en el seguimiento, la adecuada revisión por parte del médico y la autoexploración mamaria por parte de la paciente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Lógico, también tenemos que hacer énfasis en lo que son los cambios de alimentación, los cambios de los hábitos dietéticos para evitar la obesidad. Tenemos que enseñarle al paciente que debe realizar ejercicio, puede ser de bajo impacto, ¿sí? Pero que en ellos no deben de, deben de tratar de no subir de peso, ¿sí? Y muchas de estas pacientes, pues después de que hacemos la cirugía, pues las tenemos que mandar a rehabilitación para la movilización del brazo. Sabemos que en aquellas que hacemos cirugías radicales, como la mastectomía radical modificada, van a presentar linfedema y va a ser de diferentes grados. Entonces hay que enseñarle a la paciente a hacer ejercicios para evitar que aumente este linfedema y enviarla a rehabilitación. ¿Ok? En las pacientes con cáncer de mama, de hecho, con todos los cánceres, siempre se debe de tener en el cuerpo de la mujer, y muchas veces estas pacientes pues se van a deprimir. De por sí el diagnóstico de cáncer es fatal. Ahora imagínense cuando mutilamos una parte de su cuerpo. Entonces todas deben de ir siempre a una valoración a psicología. ¿Ok? Y lógico que cuando damos tratamiento con quimioterapia, pues vamos a tener algo que nosotros le llamamos nadir, que es cuando la paciente recibe la quimioterapia, se da cada 3 semanas, pero en un promedio de 8 a 10 días se van a depletar la cuenta leucocitaria, la cuenta ya sea de eritrocitos, plaquetas, y el paciente pues se puede sentir mal. Hay algo que la quimioterapia hace que también es la inflamación de todas las mucosas, ¿sí? A esto se llama mucositis, y que los pacientes muchas veces pues van a tener vómito, van a tener diarrea, no toleran los alimentos que sean grasos o con muchos condimentos o con mucho picante. Entonces también esto hay que enseñarle a la paciente que durante el tratamiento pues tiene que restringir la dieta de todo esto, lácteos, alimentos irritantes, grasas y de no consumir alimentos en la calle porque ellos son más susceptibles de que se puedan infectar. La radioterapia pues también va a dar complicaciones, sobre todo van a ser hacia la pared costal en donde se irradia. El primer órgano que sufre por la radioterapia es la piel, se produce una radiodermitis que puede ser húmeda o seca después de que se dan las dosis. Y hay algo bien importante, detrás de los arcos costales, que también pueden dar datos de osteocondritis, de dolor a nivel del hueso, está el pulmón. Y el pulmón puede sufrir también una inflamación crónica y que se le llama neumonitis por radiación. Y esta se caracteriza porque va a haber tos seca, no hay expectoración, pero la paciente en sí tiene problemas, no tanto para meter el aire, sino para expulsarlo. Y muchas veces lo que pasa es que sienten que se ahogan. Aparte del tratamiento de la quimioterapia que puede dar complicaciones a nivel de lo que es todo el sistema hematopoyético, también la quimioterapia puede producir alteración a nivel del corazón. Y lo que va a producir como complicación se llama cardiomiopatía dilatada. Y la paciente pues van a tener una insuficiencia cardíaca. La radioterapia también puede producir daño al corazón, sobre todo cuando se radia del lado izquierdo, que es donde está el corazón. Si la mama fue izquierda y hay que irradiarla, pues la radioterapia también puede producir alteración a nivel, y se llama cardiopatía post-radioterapia. Y todos estos pues se tienen que tratar porque podemos controlar al paciente del cáncer, pero ahora va a estar
con morbilidad por el efecto de los tratamientos. Recuerden que los tratamientos de cáncer no son inocuos. Por eso en las pacientes siempre se debe de tener un buen diagnóstico. ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? ¿No tienen ninguna? No, doctora. ¿No? ¿Recuerdan cómo les dije que era la biología molecular del cáncer de mama? ¿Nadie lo recuerda? Si es luminal, A o B. No, Basal, ¿no? luminal A, luminal A, el luminal B, que se divide en luminal B con HER positivo, luminal B con HER negativo. Esto van a estar dado en base al KI 67. Si el KI es menor de 20, es luminal A. Si el KI es mayor de 20, es luminal B. Luego viene el triple negativo basaloide. Y luego viene el HER2 sobreexpresado. ¿Ok? ¿Preguntas? No, doctora. Hay una clasificación patológica del cáncer, que el patólogo pues, nos va a decir, ¿sabes qué? El tumor que medía clínicamente 2 centímetros, pues patológicamente mide 6. Entonces ya nuestra estadificación patológica pasa de un T2 a un T3. O bien que yo no tocaba ganglios y me dice, ¿sabes qué? Hay 10 ganglios positivos. O bueno, me dice, hay 11 ganglios positivos. Y en lugar de ser un N0, pues va a pasar a un N3. Y un N3 corresponde ya a un estadio clínico 13. Y así es como nosotros, de acuerdo a cómo quitemos la mama, pues el patólogo nos va a dar toda la referencia y la información para saber hacia dónde vamos a enviar al tratamiento al paciente. ¿Ok? Conforme ha ido evolucionando el manejo en el cáncer de mama y tenemos más herramientas, pues vamos a ver que necesitamos de otras para poder definir hacia qué tratamiento es mejor para el paciente. Actualmente existe mucha biología molecular, muchos medicamentos de terapia blanco que se pueden utilizar y van a ver que el cáncer de mama pues cada vez se convierte en una enfermedad crónica. Tenemos pacientes a muchos años de vida comparado con pues, lo que teníamos a principios de siglo, ¿verdad? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es el marcador para el cáncer de mama? Vamos a ver. Sería CA 15-3. Bueno, ese es el principal, ¿no? Así es. A ver, doctor Alan, ¿sí me escucha? Sí, doctora, sí le escucho. ¿Cuál es el beneficio de yo solicitar un marcador CA 15-3? ¿Para qué me sirve? Básicamente en el seguimiento. ¿Qué fue lo que les dije del marcador? Que no es No tan específico y específico. solo se va a elevar cuando la carga es mucha. Exactamente. ¿Ok? En las cirugías conservadoras, doctora Paola Alejandra, ¿qué es lo que siempre se le tiene que dar al paciente? ¿Qué es lo que tenemos? La cirugía conservadora de la mama, ¿de qué se acompaña? Creo recordar si era radiación. Así es, toda la cirugía conservadora de la mama lleva implícita la radiación.
Puedo tener un tumor pequeño de la mama si no le hago cirugía conservadora, mide menos de 2 centímetros, no hay permeación menos de 4 centímetros, no hay permeación vascular ni linfática, no es triple negativo, es un grado 1, los ganglios son negativos, pues entonces podría yo evitar en este caso la radioterapia. El tratamiento del cáncer de mama es individualizado, de acuerdo a las características de la paciente, a las características del tumor, a las características de la biología molecular que tenga, ¿sí? Al estadio, es como nosotros vamos a normar en cada paciente su tratamiento, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si fue muy rápido. No, doctora, sí, quedó bien claro. ¿Sí? Doctora Carla, ¿hay alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿seguros que no hay preguntas? Ya nada más, doctora, dijo que el radoxifeno no se receta en premenopáusicas. ¿O sí No, se...? tamoxifeno o raloxifeno Ok, se puede ajá. utilizar en premenopáusicas. ¿Por qué? Porque los inhibidores de aromatasa producen osteoporosis. Ujú. Entonces, si usted tiene una mujer de 40 años y le da inhibidor, puede ser que a los 42 ya esté osteoporótica. Ok, doctora, gracias. ¿No? Entonces, en las pre se da tamoxifeno, que es el que más utilizamos. ¿Se puede dar raloxifeno? Sí, es igual. Anteriormente, pues dábamos más tamoxifeno porque es más barato que el raloxifeno, ¿sí? Y en pacientes posmenopáusicas, pues podemos dar tamoxifeno o podemos dar inhibidores de aromatasa. ¿Cuáles son? El letrozol, el anastrozol, el exemestano. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Doctora Dulce. No, pues era lo único que le quería preguntar y me dijo que los receptores de estrógeno positivo, es que dijo algo de las hormonas, pero ya no alcancé a notar. Por eso, de tratamiento hormonal. ¿Cuándo damos tratamiento hormonal? Acuérdense que les dije que los tratamientos para el cáncer de mama, ¿cuáles son? Cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, pero la hormona, ¿cuál es? En realidad, la hormonoterapia que se da es un inhibidor de los receptores de estrógeno. ¿Como cuáles? Como el tamoxifeno o raloxifeno y los inhibidores de aromatasa. Dentro de los inhibidores de aromatasa tenemos al anastrozol, al letrozol, al exemestano, ¿sí? ¿Cuándo damos la hormona? Cuando los receptores de estrógeno están positivos. Ajá. Si yo tengo receptores de estrógeno negativos, pues la hormona no va a hacer nada, no va a tener ningún beneficio. ¿Para qué damos esta adyuvancia? Pues para aumentar el periodo libre de enfermedad, ¿sí? Tratar de que la enfermedad no vuelva. ¿Ok, doctora? Sí, doctora, ya me quedó mucho claro. Más claro, perdón. Ok. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Otra duda, pues estamos terminada la clase. Les pido una disculpa por el retraso. No volverá a pasar. Sí, doctora, no se preocupe. ¿Ok? No se preocupe, doctora. Gracias. Bueno, entonces el martes continuamos. ¿Ok? Sí, doctora. Sí, Sí, está doctora, bien. está bien. Bueno, entonces pasen buena tarde.